Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a todos los que se conectan desde la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Sí, de aquí, de esta ciudad hermosa de Palmira, en la provincia de Mendoza, Argentina. Y queremos hablar acerca de poder tener paz y calma en una sociedad tan demandante como las que nos ha tocado vivir. Y lo cierto es que tantas cosas que suceden en nuestras vidas terminan haciéndonos un abatimiento del alma. Por ejemplo, cada mañana nos levantamos y hacemos cosas como que ya están programadas. Te lavas la cara, vas al baño, pones la pava, tomás uno mate o desayunás. Y además de eso hacemos cosas inconscientes, como que nos ponemos una mochila que no se ve, pero es una mochila de preocupación. Y ya empezás a pensar en tu trabajo, tu compañero que no hizo su tarea y que vos para terminar la tuya tenés que hacer la de él, porque vos necesitas terminar tu tarea, tu trabajo, pero tu compañero irresponsable no hizo nada y ya estás pensando en eso. Lo mismo pasa en la facultad, con tu grupo de estudio, que hay que presentar un trabajo, pero un par de ellos no asistieron y no dieron aporte, pero vos querés salvar tu materia, tu nota, y tenés que hacer el trabajo de él y el tuyo, y te empezás a cargar de un montón de cosas que empiezan a producir un agotamiento en el alma. Por eso nuestro mensaje de hoy es calma para el agotamiento. Se han hecho estudios acerca de esto, de que la gente se siente cansada, pero no físicamente. Se siente cansada, ve que su ánimo, no hay ánimo, que no hay energía, no hay creatividad. Y bueno, los estudiosos han descubierto que esto se llama el síndrome burnout. El síndrome burnout es, en castellano, tener la cabeza quemada. Cuando tenés la cabeza quemada estás agotado y no podés ver con claridad, no podés pensar con claridad y entonces tu vida no rinde. Y el primer caso que podemos ver de síndrome de burnout en el Antiguo Testamento, quizás sea el primero, es el que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, y tiene que ver con el profeta Elías. Y en los versos 1 al 4 es el texto que vamos a leer, pero te voy a contextualizar para que puedas entender luego el texto leído, qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurría es que Elías tuvo un celo por Dios, ya que toda la nación de Israel estaba controlada por 450 profetas de Baal, eran funcionarios del Estado, manejaban la vida espiritual de toda la nación y la apartaban del Dios creador. Entonces Elías dice, esto no puede ser. Entonces dice, vamos a hacer una cosa, nos vamos a juntar en el Monte Carmelo y vamos a desafiar si realmente Baal es Dios, cosa que no era Dios, que era mentira. Dice que descienda, hagan un altar con mucha leña, que descienda fuego y lo consuma. Si Él es Dios, lo va a hacer. Y dice, yo por mi parte voy a hacer lo mismo, voy a hacer un altar y voy a clamar a mi Dios, el Dios que responda por fuego. Ese será Dios. Claro, los profetas de Baal dice, somos 450, ¿cómo no nos va a responder nuestro Dios? Así que estuvieron todo un día clamando a su Dios, hacían tajos en el cuerpo, y Baal, que no es Dios, no podía responder y nunca respondió. Y él agarró en su altar, tenía esa seguridad, esa certeza que Dios lo respaldaba, y agarró y le echó agua, 200 litros de agua, 500 litros de agua, el altar, a la leña. Vos sabés que querer prender un fuego con leña mojada es casi imposible. Sin embargo, él lo hizo y le clamó a Dios. Vamos a leerlo en la Biblia, en el capítulo anterior al que ya cité, Primera de Reyes 18, y el versículo 37 dice así la oración de Elías. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Fue algo tremendo. Y toda la nación dijo, Jehová es Dios, le vamos a servir. Pero claro, había un
algunas personas que no estaban de acuerdo con este incidente. Y uno de ellos era el rey Acab. Pero parece ser quien manejaba todo no era el rey Acab, era su esposa Jezabel. Y en ese momento, no sé, estaba de vacaciones o qué, pero no estaba en el país. Y cuando regresó, es lo que vamos a leer ahora, lo que aconteció. Primera de Reyes 19, 1 al 4. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos, porque habían sido degollados, descuartizados los 450 profetas falsos de Baal. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto, y llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Bueno, acá vemos el síndrome de Burnett, la cabeza quemada, porque es extraño, ¿verdad? ¿Viste el milagro que acabamos de relatar? Elías sabe que Dios está de su parte, pero no solo este milagro, Elías había visto muchísimos milagros en su vida, pero milagros tremendos, y sabe de la veracidad de Dios. Y podría haberle dicho: mirá, mejor cerrar la boca porque hago que descienda fuego del cielo sobre tu palacio y se acabó la historia. Podría haber respondido así. Sin embargo, notás cómo respondió Elías, como que no nos cuadra. ¿Por qué habrá respondido así? La razón es que Elías estaba en un proceso de agotamiento. Un agotamiento emocional y espiritual, ya no tenía fuerza. Por eso cuando oyó la simple amenaza de esta mujer, que vaya a saber si iba a ser cierto, que iba a ser esto, pero se asustó, tuvo miedo, y ese miedo lo llevó a cometer errores que cometemos todos cuando estamos agotados, errores que cometemos todos cuando tenemos un cansancio y una fatiga espiritual. ¿Qué fue lo que vemos acá? Tres cosas. En la primera parte del verso 3 es que vemos que él empieza a hacer más y más. Dice el verso 3, cuando llegó a Beerseba de Judá. Si vamos a poner la ubicación de donde estaba Elías y Beerseba, hay más o menos aproximadamente 117 kilómetros. Y esto lo corrió durante todo un día y toda una noche, sin parar. No tenía un buen calzado, una zapatilla Adidas, unas Nike, era a ojota pelado o a pata pelada, y corrió como 3 maratones juntas. Y empezó a hacer más y más y más. Y parece ilógico, pero es las personas que están en un agotamiento y su cabeza está quemada, creen que involucrándose en hacer más cosas van a salir adelante. Y si tenés un negocio y cerrás a las 8, a las 20 horas, bueno, ahora voy a cerrar a las 22 horas. Y los domingos no abrís, pero voy a abrir mediodía. Y crees que de esta manera vas a salir adelante, pero tu vida sigue agotada y tus fuerzas espirituales ya no están. Otra de las cosas, en la segunda parte del verso 3, dice que empezó a hacer las cosas solo, porque dice, dejó allí a su criado. Cuando llegó a Beerseba, dice, bueno, mirá, vos te quedás acá, yo voy a seguir solo, y caminó todo un día por el desierto, ¿sí? Es decir, un día más caminando, pero ahora solo. Y eso es lo que nos produce el agotamiento. Nos invitan a un grupo de amigos de fe para orar, para leer la Biblia, y decimos, no, estoy cansado, me voy a quedar solo porque voy a estudiar. Ni siquiera estudias nada, te quedás solo nada más. Y la persona agotada
con la cabeza quemada, empieza a aislarse y a no querer juntarse con nadie. Y ese es otro error. Un tercer error es que nos enfocamos en lo negativo. Dice el verso 4, llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Ya está en estado depresivo. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Ve lo negativo, no, soy una porquería, no sirvo para nada, esto no funciona. Y entonces empezó a ver todo lo negativo, ¿sí? Bueno, quiero decirte que cuando estamos agotados, cuando no tenemos fuerzas emocionales y espirituales, no es un momento apropiado para tomar decisiones. Muchas personas agotadas dicen, bueno, basta, me quiero ir, me quiero separar, quiero abandonar el trabajo, quiero abandonar esto, lo otro, y bueno, que el último apague la luz. Bueno, caemos en una situación donde vemos todo negativo. Bueno, lo que quiero compartirte en este momento es que cómo podemos recuperar nuestras energías. No me refiero a las energías físicas, porque si vos dormís bien durante la noche, descansás, al otro día te levantás repuesto. Pero no estamos hablando de las energías físicas que con una buena alimentación y un buen descanso se soluciona. Estoy hablando de tu agotamiento emocional, de tu agotamiento de tu ánimo, de tu frustración, de que se te apagan las luces y que ya no tenés ganas de hacer nada. Bueno, son muchas las cosas que nos tironean en la vida, nuestros asuntos de la salud, cuando hay un diagnóstico un poco complicado, nuestro trabajo, que hay reducción de personal, las relaciones que no andan bien. Bueno, todas estas cosas producen agotamiento en nuestra vida. Y fíjate lo que te vamos a recomendar: descansar. Lo primero que tenemos que hacer es descansar. Y nos cuesta tanto descansar porque a lo mejor tenés la hamaca paraguaya ahí y te tirás y ya a los 10 minutos estás pensando, ¿qué estoy haciendo acá tirado? Podría haber hecho esto, podría haber hecho aquello otro, sumado a que vivimos en una cultura que te dice, bueno, si estás cansado, tomate un energizante, tomate un café, tomate un analgésico y vas a seguir sobreponiéndote a todas las actividades que tenés por delante. En Primera de Reyes 19, a partir del verso 5, leímos hasta el 4, ahora leemos el 5 y el 6, leemos lo siguiente. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Bueno, no es que él decidió descansar, directamente se sentó y se durmió. O sea, no era la voluntad de él descansar. El abatimiento lo sobrepasó y lo durmió. Y muchas veces nos dicen, tenés que parar, tenés que bajar un cambio, tenés que descansar, y no lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Y cuando ya nos da un accidente cerebrovascular, cuando hay un preinfarto, un infarto, y bueno, y ahí ya no es que paraste, te pararon. Tu mismo organismo te dice, no va más, y se detiene. Entonces dice, de repente un ángel, cuando él se quedó dormido, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Bueno, el ángel lo ministró. Le puso una comida, le puso agua, lo despertó, un aroma a torta caliente. Bueno, se la comió toda, tomó el agua, tomó la bebida, y él ahora no se queda dormido. Él decide voluntariamente, dice, bueno, ahora voy a descansar, porque todo esto está fuera de control, me siento mal, así que lo que necesito es descansar. Y acá vemos que voluntariamente él toma la decisión de descansar. La pregunta es, ¿cómo estás vos? ¿Estás agotado? ¿Estás agobiado? ¿Necesitas un descanso? Pregunta, ¿estás durmiendo bien las 8 horas que son recomendables dormir por la noche?
¿Estás tomándote un día de descanso en la semana? Y ojo cuando digo un día de descanso, porque si no voy al trabajo, pero en tu casa haces 1000 cosas más. No, tenés un día de descanso donde parás de todo y lo único que haces es disfrutar el aire, el sol, los paisajes, una caminada, una bicicleteada, reís, escuchás música. Eso es descansar. Y tenemos que hacerlo, ¿sí? Juntarte con amigos, no con amigos para que hablen de política, de trabajo, sino para amigos que hablen de un devocional, de un texto de la Biblia, un grupo pequeño donde puedas distendirte y abrir tu corazón y recibir la gracia de Dios para tu vida. A veces lo más espiritual es tomarse un descanso. Eso es importantísimo en nuestra vida. Lo segundo para recuperar nuestras energías emocionales y espirituales es que necesitamos buscar a Dios. Sí, es en Dios donde se nos renueva la energía para nuestro ánimo y para nuestro espíritu. El verso 7 y 8 del texto citado dice que después de que se acostó a dormir, que el ángel lo dejó dormir, le va a volver a hablar Dios nuevamente. Le dice, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Bueno, acá vemos algo sobrenatural. ¿Qué tenía aquella comida que le preparó Dios? ¿Qué tenía aquella bebida? O sea, no hay ninguna sustancia química que te dé energía para que camines 40 días y 40 noches sin parar, sin cansarte. No existe eso. Entonces vemos acá que lo que ocurrió es algo sobrenatural. ¿Sí? Y esto es una enseñanza para nuestra vida, que nuestra energía viene de Dios, que nuestra fortaleza está en Dios. ¿Y hacia dónde se dirigió él? Hacia un cerro, una montaña que se llamaba Horeb, una montaña que tenía historia. Ahí fue donde Moisés oró 40 días, 40 noches, recibió la ley moral para el pueblo de Israel, las leyes civiles. Tuvo Moisés encuentro con Dios. Así que ese lugar, esa montaña de Dios, es el lugar del encuentro con Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia para mejorar nuestra vida, para tener calma en el agotamiento. Lo que necesitamos es la presencia de Dios. Sí, cuando vos querés romper tu cansancio, lo que haces es venir a la iglesia. Y en la iglesia le adorás a Dios, le alabás, escuchás la palabra y Dios te empieza a dar nuevas fuerzas. Por eso nos congregamos cada fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios encontramos fortaleza. Ya lo decía David en el Salmo 23, el verso 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pasto me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Qué lindo que cuando abrimos los ojos lo primero que hacemos es invocar a Dios, agradecer por la noche del descanso reparador y encomendar el nuevo día, que Él nos guíe y nos fortalezca. Muy diferente es que si lo primero que haces cuando te levantás, prendés la tele para ver cuánto está el dólar, si subió o bajó, para ver la lista de quién sé yo, cómo se armó, si no se armó, si se salió o no se salió. Bueno, no digo que no sean importantes esas cosas, pero si tu mundo está basado en eso que es para vos lo más importante, estás en el horno. Necesitas a Dios. Dios es prioridad. Cuando venís a la iglesia, estás diciendo Dios es mi prioridad. Cuando te juntás con un grupo de amigos para estudiar la palabra, estás diciendo Dios es mi prioridad. Cuando te conectás para escuchar la palabra porque estás enfermo, no pudiste congregarte, porque la iglesia está muy lejos y no puedes hacerlo porque estás trabajando, y entonces estás diciendo Dios es mi prioridad y estás recibiendo fortaleza para tu vida. Así que la presencia de Dios es nuestra auténtica
calma en el alma. Pero hay algo más, hay algo, tener un relato correlativo, y es que no solo en Dios encontramos fortaleza, sino que también buscando apoyo en otras personas. Dice Primera Reyes 19, versos 15 al 18, Dios le habla, dice: regresa por el mismo camino, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo para que te suceda como profeta, y yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Bueno, ¿te acordás que él se aisló, que estaba solo? Y Dios le dice: relacionate con personas. Yo no sé quién es Jehú ni Ninsi, pero eran personas. Dice, tenés que conectarte con esas personas porque van a ser líderes políticos que van a encauzar la vida de mi pueblo. Luego un sucesor tuyo, alguien que va a seguir con el ministerio profético que vos llevas adelante, a Elías. Y además quiero decirte que nunca estuviste solo. Aunque vos te sentiste solo, hubieron 7,000 que no doblaron su rodilla a Baal, que me fueron fiel. Hay gente que te va a apoyar. Necesitas estar rodeado de afectos, de amigos de fe. Por eso en la iglesia compartimos los grupos pequeños, porque son nuestros sostén, son quienes le podemos abrir el corazón, quienes pueden orar por nosotros, nosotros podemos orar por ellos y nos sentimos fortalecidos, consolados y animados de esta manera. Muchas veces nos pasa que tenemos un problema y caemos en el catastrofismo. Caemos en el fatalismo, diciendo: uy, lo que me pasa a mí es lo peor, ya estoy liquidado. Y de repente se lo contás a otro y el otro dice: no, mirá, yo he estado peor que vos. Y de esta manera salí adelante. Y vos decís: wow, estaba peor que yo y salió adelante. ¿Cómo voy a salir yo adelante? Y de esa manera sos fortalecido. Cuando otro te testifica que su situación, su cuadro, era peor. Y entonces vos decís: si el mío, que no es tan peor, ¿cómo no voy a salir adelante si pongo mi fe en Dios? Claro que sí, que vas a salir adelante. Y en cuarto lugar, necesitas transformar tu perspectiva. Transformando tu perspectiva. ¿Qué significa esto? Mirar diferente. ¿Sí? Buscar la mirada del punto de vista de Dios, porque del punto de vista mío, cuando estoy agotado, cansado y agobiado, es negativo, veo todo mal, soy una porquería, no sirvo para nada. Pero cuando lo miro del punto de vista de Dios, la cosa cambia. Por eso en Primera de Reyes 19, el verso 9, hay una pregunta que Dios le hace a Elías, que ahora está en una cueva, metido en una cueva, está escondido en la cueva del agotamiento, de la depresión, de la angustia, y Dios le va a decir: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces ahí diciendo que se acabó todo, que me van a matar, que renuncio, que no sigo más, que no hago más el ministerio profético? Y por eso Dios dice: dejate de molestar, Elías. Algo así más o menos lo está diciendo Dios, ¿sí? En confianza, ¿sí? Elías, ¿qué te pasa? Déjate de molestar con que renuncio, con que se me acaba la vida. Y le va a decir en el verso 11: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mira, interesante lo que acá sucede. Dice: como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, cubrió el rostro con el manto. Y acá hay una gran enseñanza. En lo fenomenal, en el terremoto, en el viento huracanado que partía las piedras, en el fuego, no estaba Dios.
pero en el viento tranquilo y apacible. El hecho de que Elías se cubriera el rostro en la cultura judía, la gloria de Dios, cuando se manifestaba, los israelitas cubrían el rostro porque se sentían indignos y Dios es 3 veces santo, 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 santo. Entonces se cubrían el rostro, y el hecho que la Biblia diga que se cubrió el rostro es porque estaba en el cielo apacible la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Elías había visto externamente a Dios obrando con vientos, con terremotos, con fuego. Ya habíamos citado en el capítulo anterior de cómo descendió fuego. Elías había visto en estos fenómenos naturales a Dios obrar. Sí, Dios obró de esa manera. Pero ahora la cosa cambia. Dios dice, no quiero obrar afuera tuyo, ¿viste? Porque hay gente que dice, quiero un buen trabajo con planta permanente, con aguinaldo, vacaciones, con seguro, con todo. Y Dios te lo da. Y uno dice, quiero cambiar el auto, y Dios te ayuda a cambiar el auto. Y a veces conocemos ese Dios que da por fuera. Pero Dios dice, no, ya no vas a cambiar el auto, no hay trabajo. Ahora quiero tratar con tu carácter, quiero tratar en tu corazón, quiero tratar dentro tuyo. Y por eso el viento apacible cambia la perspectiva. No es lo que has visto, el poder mío, sino lo que quiero que veas es mi poder en tu interior, obrando en tu carácter, obrando en tu corazón, transformándote tu vida, ¿sí? Entonces, como dice Zacarías 4:6, lo que le estaba ocurriendo a Elías, una mirada diferente de lo que estaba ocurriendo en su interior. Dios estaba transformando su corazón y su vida. Por eso dice el profeta Zacarías, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y necesitamos ese punto de inflexión y reconocer que no es mi fuerza, no es mi creatividad, no es mi experiencia, no son mis recursos, no son mis talentos. Es Dios, es su Espíritu Santo obrando a través de mi vida. Dios te bendiga ricamente. Ya sabes cómo podés tener calma en tu vida agotada, buscando a Dios. Sí, en su presencia, buscando apoyo, relacionándote con otra gente de fe, buscando consejo, pidiendo oración, estando con ellos, tu vida será fortalecida y luego transformando la perspectiva, es decir, empezar a mirar diferente, no lo que Dios hace por fuera, sino lo que Dios quiere hacer dentro de nuestro corazón. Quizás eso es lo que necesitas, lo que yo necesito, un encuentro con Dios. ¿Te animás a tenerlo? Bueno, vamos a orar porque dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios te bendiga. Padre Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque en ti tenemos paz y las fuerzas se nos renuevan. Tú das fuerzas al cansado, al que ya no tiene más ganas de seguir adelante. Tú lo vivificas y lo fortaleces y lo transformas. Por eso, Señor, queremos tener un encuentro contigo. Que seas nuestro Señor y nuestro Salvador personal para poder vivir la vida renovada, la vida fortalecida en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente.